este. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos tanto el menú desplegable de acotación, donde podemos ver los distintos elementos. Hablamos de cota lineal, cuando solamente, por más que yo elija un elemento en diagonal, directamente me va a mostrar su delta X o su delta Y. Distinto si utilizo la opción de alineada, que ahí sí, si elijo un elemento inclinado, por ejemplo, me va a dar su magnitud. Podemos ingresar estos valores tanto desde el menú desplegable como desde esta partecita donde tenemos todas las opciones para trabajar. Y acá tenemos los distintos estilos que están cargados para poder ir cambiando de uno a otro. En este caso nosotros vamos a utilizar el estilo de cota, que es el que acabamos de definir. Para acotar los elementos es importante acotarlos tanto en la vista superior y en la vista frontal, por ejemplo, ya que nos van a dar la posibilidad de acotarlo tanto su ancho, su largo, como su alto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera acotar el diámetro de esta circunferencia, ¿sí? Lo hago de esta manera. Sabemos que esto es un cilindro, analizando sus proyecciones. Entonces por eso necesitamos acotar tanto el diámetro como su alto, ¿sí? Por eso acotamos en la vista superior el diámetro y ahora nos vamos a ir a la vista frontal y vamos a acotar su alto. Hay que tener en cuenta que no se acota sobre elementos no visibles. Si yo quisiera acotar el diámetro aquí, estaría en una situación incorrecta. Por eso tengo que buscar que el elemento sea visible y en el caso de que no lo encuentre, veríamos la opción de trabajar sobre algún corte, pero no acotamos sobre elementos no visibles. Esto que estamos completando son cotas de dimensión. Me dan la posibilidad a mí de ver la dimensión de este cilindro, de esta perforación. Lo que yo tendría que hacer también es ubicar su posición para que la persona que va a fabricar la pieza sepa a dónde lo va a hacer, dónde tiene que hacer ese agujero. Por eso yo lo que puedo hacer es indicar desde el centro hasta uno de los límites esa cota de situación, ¿sí? Y lo mismo si yo quisiera trabajar en la otra dirección. ¿Está bien? Estas son cotas de situación, a diferencia de estas que eran cotas de dimensión, ¿sí? Y así con los distintos elementos vamos a seguir trabajando. ¿Qué pasa? En este caso tenemos que el cilindro se está proyectando como circunferencia. Por lo tanto, no tendríamos que anteponer el símbolo de diámetro. Para eso, vamos a hacer doble clic sobre la cota, ¿sí? Y nos permite editar esta cota, ¿sí? Podemos poner directamente el valor 6. Si quisiéramos acercar el elemento porque quedó muy lejos, ¿sí? Toco el pinzamiento y lo puedo desplazar. Cuando nosotros estuvimos editando la cota, se los voy a mostrar nuevamente. Cuando modificamos el estilo de cota, había unos valores que me dicen cuándo se va a extender por sobre la línea de cota, la línea de referencia, y la distancia al origen, esta pequeña separación. Lo podemos ver en la acotación del elemento que no llega hasta el centro, sino que tiene una pequeña diferencia. Eso se hace para que no se confunda la pieza con la línea de acotación y por eso se deja una pequeña separación. Y acá vemos la extensión que hay después de la línea de cota, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa a tener en cuenta. Lo que vamos a indicar cuando estemos dibujando piezas que tengan elementos con arcos o circunferencias, lo que tenemos que hacer es indicar el centro de esa pieza. Para eso vamos a dibujar una línea
por ejemplo, que pase por el centro. ¿Sí? Y de esta manera la vamos a empezar a indicar. Lo mismo vamos a hacer en la dirección horizontal. Acá me parece que le erré en el centro, ahora lo voy a corregir. Vamos a modificar esta posición de estas dos líneas. Ahora sí. Bueno. Bien. Cuando indiquemos en los ejes, lo que vamos a tener que usar es el estilo de línea ejes. Para eso los voy a seleccionar y le voy a cambiar el tipo de línea. Por ejemplo, centro. En el caso de no tener seteada este tipo de línea, lo que nosotros vamos a hacer es ir a formato, tipo de línea y vamos a poner la opción de cargar. Vamos a cargar y en esta lista elegimos el tipo de línea que nosotros deseamos y presionamos OK. En este caso, como yo ya lo tengo cargado, distintos estilos, no me hace falta y por eso se lo puedo asignar directamente desde las propiedades. Ahora bien, nosotros lo que necesitamos es verificar la escala de este tipo de línea. Por ejemplo, vemos que el trazo corto y el trazo pequeño, ¿sí?, son muy grandes para la representación que estamos haciendo. Para eso voy a elegir los elementos y desde las propiedades lo que voy a hacer es modificarle la escala, sea un valor más grande o un valor más chico, en función de cómo yo lo quiero ver en mi presentación. Tengamos en cuenta que este factor de escala va a variar en función de cada una de sus máquinas y de las distintas representaciones. Es por eso que de forma iterativa vamos a ir modificando este valor hasta encontrar el tamaño y las proporciones adecuadas para nuestro dibujo. Bien, hemos marcado los ejes de las circunferencias. Otra cosa que podemos marcar son los ejes de simetría de la pieza, ¿sí? Podemos ver que este, por ejemplo, sería un eje de simetría. Lo que vamos a hacer, ya que coincide con el eje de las circunferencias centrales, alargarlo un poquito, ¿sí? Y este lo que vamos a hacer es repetirlo en la vista lateral. ¿Sí? El eje de simetría pasa por la parte media, por la parte media, entonces, de la pieza. Bien, bueno, ya tenemos cotas de situación, cotas de dimensión. Lo que vamos a hacer, importante en las piezas mecánicas, es acotar la distancia que hay entre centros de las perforaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia que existe entre este y este. ¿Sí? Ahí tenemos el punto, lo vamos a repetir. Bien. ¿Sí? Y lo que nos faltaría acotar es la distancia entre estos dos. Una de las opciones, ¿sí?, trabajando en cotas en paralelo, podemos tomar estas, cambiarles la posición. Fíjense que tomando de los pinzamientos yo puedo modificar la posición y podríamos acotar la distancia de este centro a este centro. ¿Sí? Bien. Y como último paso a tener en cuenta sería asegurarnos de que estén los anchos totales, ¿sí?, en cada una de las vistas. Entonces lo que tenemos que ver para asegurarnos es que cada una de las vistas se pueda, con las cotas que están indicadas en cada vista, se pueda redibujar y poder construir. ¿Sí? Por ejemplo, acá veo que me estaría faltando entonces
un alto total de la pieza. ¿Sí? Por ejemplo, esta sería una manera de acotación. Obviamente que esto cada uno va a tener su forma de acotación, su criterio, y por eso pueden variar de un alumno a otro. Bien, y así es como me quedaría, por ejemplo, la acotación de esta pieza, donde tenemos medidas totales, medidas de posición, acotados, los círculos, ¿sí? Teniendo en cuenta que como los arcos son igual o mayores a 180, se indica el diámetro sin anteponer su símbolo, ¿sí? Eso lo editamos. Vemos la línea de ejes, como está indicada, el eje de simetría, tanto en la frontal como en la lateral, y las líneas de trazos y las líneas que corresponden a los ejes con la escala como creemos conveniente.